Mi hermanos, les quiero pedir que abran su Biblia. Hablan, me salió como Abran, medio centroamericano. Qué tiempo que estamos viviendo. Estaba entre dos temas, hermanos, tenía en mi corazón, pero al final me incliné que hablemos un poquito de las 10 vírgenes. Y decir un poco solamente que la otra cosa que estaba en mi corazón era que los tiempos que estamos viviendo van a pasar tres cosas y que estamos ahí pisando. Son los tiempos finales. La Biblia en Mateo 24 nos habla de varias señales y varias de esas se han ido cumpliendo y estamos, como dije, pisando estos tiempos. Y la realidad es que para que haya una cosecha tiene que haber que cosechar, ¿cierto? Y la palabra nos dice que la mies es mucha, pero falta algo. Y lo que produce ahora, nosotros vemos en el campo que está en un proceso de los frutos, ¿no? ¿Cómo se llama? Cereza, que ella también mucha. Pero la cereza tuvo que tener agua. Ni modo no sale ni una cereza si no hay agua. Y así con todos los tipos de cosecha. Entonces, el tema es que para que haya cosecha tiene que haber agua, tiene que haber lluvia. Y lo que estamos esperando y lo que está empezando a chispear es la lluvia tardía. La lluvia temprana fue en Pentecostés, la lluvia tardía. Y la lluvia tardía, y este es el proceso, hermano glorioso. Lluvia tardía, cosecha, venida del Señor. Y ahí estamos, así como vislumbramos y cantamos de eso. Por eso una canción antigua que se me cayó el carnet, pero no importa. Y será, llenará tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Un grito de público. ¿Cuántos trajeron su mano? Estamos en estos tiempos. Y ahí el Señor varias veces en su palabra, en los evangelios, nos da avisos, luces y palabras de que tenemos que estar preparados cuando vayan aconteciendo algunos sucesos. Vamos a abrir la palabra en Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Ya me cuesta ya leer. No tengo que comprar una Biblia con letra grande. Sube esa una letra, así que se va. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, la enseñanza del Señor. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche hubo un clamor: ¡He aquí el esposo! ¡Salid a su encuentro! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el
Y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Luego las otras vírgenes también llegaron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: En verdad os digo que no os he conocido. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Cuando habla aquí mismo, en estos 24-25, y dice: en tu nombre echamos fuera demonios, ¿se acuerdan? Señor, Señor. Y el Señor les dice igual: no lo conozco. Esa palabra es clave, conocer, bíblicamente. Porque conocer para nosotros es: sí, no conocía al vecino tanto, sí, no. Pero bíblicamente es mucho más profundo el término conocer. Es hacerse uno. Hacerse uno. Entonces, en verdad os digo que no os he conocido. Hay algo que tiene que ocurrir en nosotros, que tiene que ver con estar preparado para su venida. Y es conocer al Señor, pero no de oídas. Es ser uno con Él. Es morir para que Él crezca. Es menguar, como hemos cantado, para que Él crezca en nosotros. Dice Mateo 24:44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estas 10 vírgenes sabían que se encontrarían con el novio: 5 sabias, 5 insensatas. ¿Qué significa insensato? Hay un sinónimo de insensato que es necio. Necios porque no llevaron el suficiente aceite para sus lámparas. Llevaron el aceite que contenían las lámparas, pero no llevaron para la espera. En otras palabras, se conformaron, si lo pasamos a nuestra realidad, se conformaron con la reunioncita del domingo. Se conformaron con el congreso tal o cual, pero no tienen una vida de conocimiento de Dios. Se conformaron con la experiencia que vivieron en tal o cual año. De repente una pregunta: ¿usted ha tenido algún encuentro con Dios? Sí, yo hace varios años hablé en lenguas. Sí, yo hace años sentí tanto y lloré y sentí tanto, acá me emocionó tanto. Eso no es estar preparado para su venida, no es suficiente. Eso es tomar la lámpara con el aceitito que quedó. Pero lo que está hablando acá, que las sensatas, las prudentes, tenían aceite de sobra. De sobra, era una constante. Las sabias sí llevaron aceite para esperar al novio. Un sinónimo de insensatos, necios, es ignorante. Ignorante. Es decir, que ignoraron la seriedad del encuentro con el novio y se relajaron. Y no importa. No tomaron en serio que el novio venía. ¿Usted toma en serio esto? Que no quiere decir que porque canto más canciones de Maranatha, no, son canciones, parte de es tomarlo en serio. Es si tengo arreglados los papeles. Como dice nuestro hermano Juan Luis Guerra, esa canción arregla los papeles. Escuche al hermano y disfrútenlo, pero ponga atención a la letra. Arregla tus papeles. Ser ignorante es que no me importe cómo estoy con los demás, no me importa. Ser ignorante es no estar preparado para su venida. ¿Qué cosa tiene pendiente?
ignoramos el encuentro con el novio. Y estas 5 vírgenes insensatas se relajaron. Quizás qué cosas las sacó en su mente de esta importancia, que la hizo perderse de que el Señor y el novio venían. Quizás se preocuparon por la ropa, no, échate una ropita, y se olvidaron y no echaron lo más importante que era el aceite. Quizás tú te estás preocupando por cambiar la casita y mejorar esto, mejorar lo otro, y no te estás preocupando de tener las cuentas al día. Quizás te conformaste solamente con la reunión. Suficiente. Señor, cumplí. Vine a reunión. O los músicos, ya toco para ti, Señor. No es suficiente. Es una partecita. ¿Qué es estar preparados entonces para recibir al novio? Me acordé del hermano Guille Ávila, que él hace años, 40, 50 años yo creo, que él decía: Cristo viene, y todo amén, Cristo viene pronto. Y él hablaba mucho de esto, y yo creo que fue uno de los que fue pavimentando este camino para nosotros hoy día, tomar todo eso que hace tantos años ya se empezaba a anunciar, bueno, de la palabra, pero él, como alguien más conocido, la gritaba todo. Cristo viene. Cristo viene, y es lo que en una escatología, que en una interpretación da lo mismo. El tema es que Él viene. Él viene. Y tenemos que ser como las 5 vírgenes sensatas, que conocemos los tiempos, que nos preparamos. Y prepararnos para los tiempos, como ellos, no es solo cantarlo, sino que es prepararlo en el corazón, es prepararlo en el relacionamiento con los demás, es prepararlo en cómo estoy yo con mi vida, en mi llamado, qué es lo que Dios me dijo que hiciera, y si yo estoy dando respuesta a ese llamado. Porque, hermanos, ese momento, ese día, cuando estemos frente al Señor, van a haber 2 juicios. Hay un juicio en el que los hijos del Señor no entraremos, que es el juicio de salvación, porque ya somos salvos. Es el juicio donde se van a enjuiciar a todas las naciones, como se dice, el juicio del gran trono blanco. Y está el juicio a nosotros, que hemos sido justificados. Pero ¿qué se nos pondrá en la película? Lo que teníamos que hacer, lo que hicimos de eso y lo que no hicimos. Y eso nos dará una estatura en el reino de los cielos. Así que la pregunta es: ¿estás haciendo para lo cual Dios te llamó? Mira, mi hermana está lista. ¿Estamos haciendo esto? Vamos a ver. Dice Mateo 24, 37, 39, que es más o menos lo que pasa cuando estamos ignorando su venida. Dice, como en los días de Noé. ¿Qué es ignorar su venida? Como en los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé? Dice, comían, bebían, se casaban y estaban en casamiento. Uno dice, pero eso no es pecado. No. ¿Cuál es el punto? Que eso no nos puede sacar de lo que es más importante. O sea, ¿puedes cambiar el auto? Sí. Pero tu llamado es más importante. Por lo tanto, si cambiar el auto te está significando trabajar más, y producto de trabajar más, no estás yendo a tu iglesia en casa, no estás siendo discipulado, no estás evangelizando, estás mal. Estás justamente
siendo un insensato o insensata. Gente que tiene siempre una chiva para todas las reuniones. ¿Ustedes son de eso? Díganme. No, una broma. Pero a veces tenemos excusas para todo. No, que ahora es chistoso, ¿no? Porque a veces se ve siempre como bendición la promoción en el trabajo. Entonces, Dios me bendijo, pastor. Y yo digo, Señor, ¿serás tú? ¿Realmente serás tú o es el faraón? ¿Me entiendes? Porque el faraón le dio mal trabajo al pueblo de Israel. Se sintieron, después pensaron que era mejor estar ahí. Ser insensatos es ser ignorante de los tiempos que vivimos. El no comprender lo que Dios me asignó, el no dar respuesta a lo que Dios nos asignó. Hermanos, y cada uno de nosotros, de niños, y esa es la pega también de los papás, ver cuál es la asignación de Dios para nuestros hijos, pero también cuál es la asignación de Dios para ti. ¿Qué es lo que Dios te entregó para hacer dentro de la macrovisión de Dios? ¿Cuál es la macrovisión de Dios? ¿Qué dice Efesios? Efesios es la quita del telón. Dice Efesios que fuimos creados antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser santos. Y en Efesios 2:19 dice, miembros de la familia de Dios, ya no soy extranjeros ni forasteros. Entonces tenemos que la visión de Dios, el propósito de Él para todos nosotros, para todos los que están afuera, para todos el que sean parte de la gran familia de Dios. Y dentro de todo ese proyecto tan macro, tan grande del Señor, Él nos dio a nosotros una función y Él antes que se fuera nos dio la gran comisión en Mateo 28 y está en los otros evangelios cuando dice, id y hacer discípulos. No es ir y hacer reuniones, no es a los músicos ir y tocar, es ir y hacer discípulos. Y sí, toca y hace otra cosa, amén, eso es una herramienta, pero lo principal para cada uno que está acá sentado es ir y hacer discípulos. No podemos evadir esa realidad. Ese fue el mandato del Señor, ir y hacer discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Qué somos? ¿Insensatos o sensatos? ¿En qué carrusel estamos? Siempre me acuerdo del hermano Carlos Trujillo, ¿se acuerdan? Aquí también se me cayó el carnet. ¿Se acuerdan de Carloco? Carloco que salía en el Happening y en otros programas boleros. Él, después, este hermano actor, se convirtió al Señor y fue pastor en Antofagasta. Él falleció, después se enfermó y falleció. Y tuvimos la bendición de conocerlo y él una vez nos visitó en nuestra congregación. Y la prédica de él, lo que él tenía en su corazón era, bájate del carrusel. No, yo cuando me jubile voy a servir al Señor, voy a tener más tiempo. O cuando amase una buena cantidad de fortuna o platita y me asegure con unas propiedades, voy a servir al Señor. No, hermano, no es así. Es dar respuesta ahora al llamado de Dios. Por eso dice, bájate del carrusel. Bájate. Y esa prédica incomoda. Es incómoda. Porque es cambiar, o sea, es pegarle un golpe al timón. Yo tengo todo para allá y el Señor, bájate del carrusel, o sea, bájate del sistema y da respuesta al llamado. En otras palabras, de acuerdo a lo que estamos hablando, sé prudente.
el aceite a la lámpara, porque el novio viene. El novio viene. Amén. ¿Cómo entonces nos preparamos como sensatos? Y hay dos cosas que quiero hacer hincapié. Dice la palabra en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, ¿se acuerdan cuál es el evangelio que tiene que ser predicado para que venga el fin? El evangelio del reino. ¿Cómo apuramos su venida? Predicando el evangelio del reino. Amén. Predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. Aquí, allá, en todas partes, a los vecinos, al que está al otro lado, al compañero de trabajo, predicando el evangelio del reino. Pero para predicar el evangelio del reino tenemos que comprenderlo y tenemos que vivirlo. Hace un tiempo atrás conversábamos con mi papá, yo le decía, he escuchado desde que soy chico del evangelio del reino, y fue debido a que escuchamos una prédica de Juan Carlos Ortiz, y escuchamos yo durante tantos años, y decíamos, pero ¿cuánto falta que ese evangelio se siga profundizando en nuestras vidas? Que de repente se habla mucho del evangelio del reino, pero nos falta que ese evangelio se meta acá y que pueda cubrir todas las áreas de la vida. Así que vamos a hacer un repaso. Amén. Sensatos, vírgenes sensatas, que conocen los tiempos, igual que viven el evangelio del reino. Es súper claro. Yo veo y se me cruzan textos bíblicos, y ahora se me viene otro. Cuando dicen Hechos 2, que cómo era el funcionamiento de la iglesia, perseverar en la doctrina. ¿Y qué doctrina? La enseñanza de qué? El evangelio del reino. Jesús, cuando vuelve y está esos 40 días resucitado, y le dice, esperen aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero antes de eso le dice la palabra que estuvo hablando durante 40 días sobre el evangelio del reino. Les podía haber hablado de Moisés, de los mandamientos, les podía haber hablado de cuántas cosas, pero él habló solo una cosa: el evangelio del reino. Que no es otra cosa que el gobierno de Dios en todas las áreas de la vida. Ese es el evangelio del reino, el gobierno de Dios. Hermanos, los caballos no van atrás de la carreta. Los caballos, ¿dónde van? Delante, porque ahí tiran la carreta. Cuando hablamos de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos hablando que los caballos van adelante. Estos tiran. El reino de Dios nos tira. El reino de Dios es primero. Y eso trae como consecuencia todo lo demás. La provisión, el descanso, la paz, etcétera, etcétera. Hasta el trabajo. Dios dice, oye, este está buscándome primero, le vamos a dar un trabajo donde le quede tiempo para lo que yo lo llamé, porque lo está haciendo, y que le paguen más. Ese es bueno, ¿no? ¿Le cuesta al Señor eso? No. Nada. Pero es buscar primeramente el reino de Dios. No es buscar posición, no es buscar título, no es buscar que se me reconozca, es buscar el reino de Dios. Tu reino, tu gobierno, Señor, en mi vida,
tu gobierno en mi familia, tu gobierno en la iglesia, tu gobierno en mis finanzas, tu gobierno en mi crianza, tu gobierno en la intimidad, tu gobierno donde nadie me ve. Señor, ahí, tu reino. Así que anote ahí como un punto. Sé que pueden ser muchos más, pero solamente dos. ¿Qué es lo que nos hace ser entonces parte de estas 5 vírgenes sensatas? Uno, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo es un equilibrio maravilloso. Mi papá nos ha enseñado el Borea. Visión, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo se sostiene la visión? Con la oración. Nos lleva a relaciones firmes, a tener estrategia y acción, pero van de la mano. Yo puedo tener mucha visión, pero sin oración, o puedo tener mucha oración, pero sin visión. ¿Por qué oro? Es todo un complemento. Amén. Qué lindo el Señor, ¿no? Está clarita la película. No nos podemos perder. Hoy día hay muchos lugares donde se hace a veces sobreénfasis sobre una cosa y nosotros también a veces mucho sobreénfasis. Lo que tan clara y tan equilibrada la palabra y que Dios nos ayuda a no pisar el falso. Ya hablemos un poco del Evangelio del Reino. Unos minutillos más. Entonces, este primer punto es buscar primeramente el reino de Dios. Y si quiere, el segundo punto es ser llenos. Ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Mi veía un músico. Una cosa es tocar bien, otra cosa es tocar lleno del Espíritu. Sí, ahí se percibe otra cosa. Ahí los demonios tiemblan. Cuando uno no está lleno del Espíritu y a veces músicos tocan, los demonios te aplauden y la disfrutan contigo. Pero cuando estamos llenos del Espíritu es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que buscar los músicos, los que servimos en esta función. Oh Señor. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios. Y el segundo punto es ser lleno del Espíritu. Hablamos entonces del reino de Dios. Cuando decimos evangelio, estamos hablando de que evangelio significa buena noticia. Un evangelio fue el matrimonio del Sami con la Cata. Fue una buena noticia. ¿Cierto? Un evangelio. Amén, Samuel. Una buena noticia. Amén, amén, un evangelio también es, pasé todos los exámenes. Ese es un evangelio, es una buena noticia. Hace poquito subimos ese evangelio de las 3 del homeschool que pasaron. Bien, bueno, un evangelio lindo. Otro evangelio, ganó el coro. Pero para algunos no hay. Con amén, miento más. Si yo sentí esa unción. Un evangelio es una buena noticia. Cuando el mundo estaba todo, no había escapatoria, hermanos. Y esto es lo tremendo. Miren, entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis quedó la palabra. Dios cuando creó, todo lo que crea es hermoso. Entonces dice, en el principio creó dioses, dice, Elohim. Elohim encierra Padre, Hijo y Espíritu. En el principio creó. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz. ¿Qué pasó? Fue el momento de la rebeldía. Fue cuando Luzbel, este querubín, se rebeló y echó todo a perder. No
Pero el punto es que la tierra quedó desordenada y vacía. Se rompió el vínculo con Dios. Dios crea a Adán y Eva, y Adán y Eva pecan. Y la misma semilla de la rebeldía, de la independencia, del orgullo, pasó al hombre. Y el hombre cree que puede vivir sin Dios. Esta es la mentira más grande de la humanidad. Llegar a pensar que puedo vivir sin Dios. ¡Qué ignorancia! Pensar que puedo, que soy autosuficiente. Pero Satanás, esa fue la mentira. Le dijo con que Dios les dijo, queriendo meter la misma semilla que estaba en él, porque él quiso ser Dios. Por lo tanto, el mundo se destruyó. Y cuando vemos este mundo, vemos el mundo, Noé, vimos toda la historia del Antiguo Testamento, vemos cómo el mal avanzó. Y si Dios tuvo un pueblo, y nos quiso mostrar que ese pueblo podía ser santo y podía vivir bajo su voluntad, vemos que hay de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Y Dios se encargó de mostrar el fracaso del hombre, el fracaso de Moisés, de Abraham, muestra los errores de David, de todos ellos, para que no los tengamos como los grandes, porque también fallaron, fueron hombres usados, pero no nos da espacio para ni siquiera compararlo con lo que pasó en el nuevo pacto. Todo mal, hermanos, hasta que Isaías profetiza, y los profetas empiezan, David también, y empiezan a profetizar del tiempo que viene, de Jesús, del Cordero. ¡Qué glorioso! Porque ahí va. Y llega Jesús. ¿Y cuál fue la buena noticia que él dio? ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos se ha acercado. Un nuevo gobierno se ha establecido. Estaban todos por el pecado bajo el gobierno de Satanás. Pero viene Jesús y ahí lo ve Juan Bautista y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se establece un nuevo reino. Por eso Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios. Esta es la buena noticia, que el reino de los cielos se acercó a nosotros y podemos vivir bajo el reino de Dios. Después será físico y gloria a Dios, va a ser tremendo, pero ya podemos vivir el reino de Dios. Amén. La buena noticia, en la casa se puede respirar el reino de Dios. Voy a robar café. Graneros. A propósito, podemos vivir el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Gloria a Dios. El reino de Dios no es como que difícil, el reino de Dios, vivir bajo el reino. No, es justicia, paz y gozo. Así que, hermanos, cuando vivimos bajo el reino de Dios, inmediatamente se te pega justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. No es un canuteo, no es una religión, no es una estructura legalista, es el gobierno de Dios, desde dentro hacia afuera. ¿Y qué trae? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Así que cuando vivimos el reino de Dios, estamos siendo sensatos, prudentes, con aceite en las lámparas y listos, esperando al amado, haciendo nuestra pega, contentos, porque Él viene. Esta era va a terminar. Eso para mí, cuando lo entendí o me cayó la ficha, como dicen, me dio tanta alegría. Y fue producto de una canción de
David Phelps, no sé si alguien conoce a este hermano cantante, David Phelps, tiene una canción que se llama No More Night. ¿Me escucharon? No more night, no more pain, no más dolor, no más lágrimas. Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar esta era. Se va a acabar. Todo esto que guerra, que va a haber guerra, que muerte, se va a acabar. Nosotros sabemos el final. Sabemos el final de la historia. Qué glorioso, hermanos. Por eso, ¿qué es lo que nos toca ahora? Tener las lámparas con aceite. ¿Y qué es? Vivir bajo el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Amén. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente su voluntad. Que su gobierno esté antes que nada en todas las áreas de la vida. No es buscar primero felicidad, dinero, la fama, la pareja, el estatus, la posición social, la salud, la vida, sino que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Todo lo demás. El Señor te presenta a los que son solteros. Él te presenta al esposo o a la esposa cuando buscamos primeramente su reino. Te llaman para una pega porque buscamos primeramente su reino. Él pone el pan en nuestra mesa. Otra vez hablaba con una persona y decía, la historia es bien triste porque al final ellos terminaron separados y todo mal. Pero no, él tenía que estudiar algo más, ya tenía buen trabajo, pero tenía que estudiar más para esto. Entonces yo una vez le pregunté, nos sentamos y dije, ¿pero por qué tanto? No, la verdad que tenemos algunos sueños, algunas cosas. Y en el momento fue antes que nos cambiáramos, vivíamos en Rancagua. Y en el momento vino a mi mente esto, buscar primeramente el reino. Entonces le dije, estás al revés. No es buscar tener, es buscar su reino. Y cuando buscamos su reino viene lo demás. Y yo creo que todos los que leemos en algunos momentos de nuestra vida hemos buscado el reino de Dios, podemos dar fe de que Dios provee todo. Y hay momentos en donde no, yo le dice, Señor, ¿qué pasa? Y a veces porque hay que arreglar algunas cosas en mi corazón. Y otras veces porque Él nos está santificando. ¿Se fija que de repente cuando andamos perdidos algo ocurre? Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué me echaron de la pega? ¿Por qué pasa esto? Y hay que preguntarle seriamente al Señor. Porque hay veces que el Señor lo permite para que nosotros nos volvamos a llenar las lámparas con aceite. Porque nos fuimos a otro lado, nos olvidamos de este conocimiento, de esta unión con Dios. Y le dimos más importancia a la profesión, le dimos más importancia a tener, le dimos más importancia a los hijos. Le dimos más importancia a la casa. Entonces el Señor a veces viene y permite cosas que nos vuelven a poner en línea. ¿Dicen amén? ¿No ha pasado? Amén, no ha pasado. Cuando nosotros hicimos, el Señor nos dio los recursos, que fue milagroso, en algún momento se los contaré, de construir la casa donde vivimos. Llegamos a la casa y el primer año parece que fue, o el segundo año, primero. Nos entraron a robar 4 veces. Fue bueno, porque uno dice ya una vez, ya 3, 4, y la cuarta se cebaron, porque ahí ya robaron todo. Y entonces viene lo primero y uno dice, Señor, ¿por qué a mí?
Pero el Señor no habla. ¿Y cuál era la cosa? Que nunca la casa, que nunca los bienes pueden impedirnos servir al Señor. Nunca pueden ser más importantes. Y entendimos la enseñanza. Creo que sí. Estamos en eso. Pero el Señor, después del tiempo, el año, no sé cuánto tiempo habrá sido, Él nos proveyó todo de nuevo y mejor. ¿Es el día que terminó? ¿Alcorita? Antiguo Padre, ¿cuántos días? Padre mío. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Solamente decir que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Cuando hemos hablado con algunos hermanos que están en el campo misionero en los países duros, Irán, Afganistán, y cómo el evangelio del reino está corriendo por las casas. Es impresionante. La iglesia que más crece hoy día es la iglesia en Irán. ¿Y cuál es el mensaje que va ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo encuentro esto. ¿Cómo es el Señor? Que ni se imagina. Hay un pastor, amigo, tío, tan amado que ya está con el Señor, el pastor Rubén Rodríguez. Y él fue a Bolivia y él llevó muy fuerte este mensaje del reino de Dios y todo. Y él ni sabe, pero esa semilla que plantó está dando fruto en muchos países, en muchos lugares. El evangelio del reino de Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, tener las lámparas con aceite es vivir el evangelio del reino de Dios. Es ir y hacer discípulos y predicar ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Es que tú abras tu casa. ¿Cuántas iglesias, cuántas personas han abierto su casa? ¿O siempre están siendo de los mismos que van y espera que les den? Abre tu casa, habla con el pastor, habla qué tengo que hacer. Abre tu casa, que nuestras casas sean el lugar donde se abre el reino de Dios. Amén. Ven, hermanos, seamos sensatos, no ignoremos los tiempos que vivimos. Seamos sensatos. Y la segunda característica que tenemos que tener para estar preparados para la venida del Señor es ser llenos del Espíritu. Ser llenos. Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. Ahí está. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Se fija que no dice si quieren ser llenos, si les queda un poquito de tiempo. No, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cómo somos llenos? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una realidad que uno dice, ¿cómo ser llenos? ¿A qué se refiere? Si Él ya está en nosotros, ya nos completó. Pero hay una segunda realidad del Espíritu, que es sobre nosotros. Está en nosotros, se manifiesta. Pero cuando en Hechos Jesús les dice a sus discípulos, esperen ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, sobre nosotros, la iglesia que el Señor viene a buscar.
es la iglesia que vive el evangelio del reino, que hace discípulos, que abre su casa, que va donde el Señor lo manda o la manda y que es llena del Espíritu Santo. Eso hace la diferencia. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero el Señor no nos mandó a hacer ningún estudio bíblico. No sale en ninguna parte en la palabra que los discípulos hacían estudios bíblicos. Ellos vivían al Cristo. Ellos eran la carta abierta. Ellos eran Cristo. Y eran llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es vivir en plenitud, consciente las 24 horas del día de que somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esta llenura, este poder del Espíritu Santo. Dice un hermano que cuando el pueblo pasó, se abrió el mar y el pueblo de Israel pasó el mar, eso simboliza el bautismo en agua. Después viene un desierto, que no era el plan. Pero después viene el Jordán. Y pasan el Jordán y pasaron a la tierra prometida. El mar que se abrió, el bautismo en agua. El Jordán que se abrió, el bautismo en el Espíritu, que me da acceso a la tierra prometida. Ser llenos y hablar en lenguas es la puerta. No es el fin, es la puerta a andar en una vida en el Espíritu. Los dones. Hermanos, hagamos esta mezcla perfecta. Vivir el evangelio del reino de Dios siendo llenos del Espíritu para hacer la obra, lo que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, de acuerdo a la asignación. Y la asignación que Dios te dio tiene que ver con la habilidad que Dios te dio. Qué lindo el Señor, porque imagínate, me hubiera mandado a cantar y yo no tengo voz. Ustedes habían tenido que soportar eso. Pero el Señor, a lo que te manda, te capacita y puso un don, puso una habilidad para que lo hagas. Amén. Gracias, Señor, por eso. Cada hombre y mujer de Dios que fue un canal del poder de Dios, antes de ser ese canal del poder de Dios, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, porque Dios es sobrenatural. Él nos dio este envase, toque el envase, pero Él nos hizo seres espirituales. El envase, el problema es que el envase a veces no nos deja desarrollarnos espiritualmente. Al envase le da vergüenza. El envase se llena de egoísmo. El envase es vanidoso. El envase tiene esas cuestiones desagradables, pero cuando el envase es dirigido por el Espíritu, se torna un envase amable, un envase que ama, un envase que va, un envase que perdona, pero cuando no, es una molestia. Y a veces por eso el Señor tiene que pegarle al envase para que podamos comprender la vida en el Espíritu. Dios cumplió su propósito con Moisés, pero lo hizo pasar por el desierto. Hermanos, el desierto para muchos, para todos, siempre tiene un propósito, pero quizás para algunos que están acá, el desierto no lo encontramos como la vuelta. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y quizás eso se lo preguntó Moisés varias veces en los 40 años, hasta que se encontró con la zarza. ¿Con quién se encontró? Con Dios mismo. Y cambió y encontró la respuesta a su llamado. Amén. Hermanos, no despreciemos el desierto, porque Dios también está en el desierto y está formándonos, capacitándonos para lo que vendrá para nosotros. Antes tiene que afligirnos. Eso es antiprosperidad.
Miren, leamos y vamos a ir cerrando. El Salmo 119, que para mí fue tan revelador esto. Espero que también sea para ustedes. Salmo 119, verso 67, que es el más largo. Dice David, creo que fue David, dice, antes de ser humillado, miren lo que dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La humillación fue clave, ¿se fijó? La humillación lo enrieló. Otro verso, voy a leer lo que dice mi versión ya. El mismo versículo 67 dice, antes de ser humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. En el mismo Salmo 119, versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Fue bueno, Señor. Verso 75, reconozco, oh Jehová, que tus mandamientos son justos, que con razón me afligiste. ¿Qué fue afligido? ¿Qué es lo que Dios aflige? Nuestra alma, nuestro cuerpo a veces. Son los momentos de desierto, cuando uno no le ve, no veía el final del camino. ¿Te ha pasado? ¿Nos ha pasado? Y dice, ¿por qué esto no tiene sentido? ¿Por qué está pasándome esto? Pero el Señor siempre gana. Siempre tiene un propósito glorioso de perfeccionarnos, de hacernos más como Cristo, de poder, dice, llevar en mí, como Pablo decía, un poco más las aflicciones y así ser un poco más como Jesús. Siempre hay un propósito. Señor, gracias. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias sinceramente al Señor por el momento difícil que estamos pasando? Creo que cuando viene esa gratitud, en ese momento algo el Señor suelta de revelación. No digo que se solucione el problema así, pero algo suelta de revelación del porqué. Y entonces nos encontramos con la salsa y entendemos el propósito. Como le ocurrió a Moisés. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, es sobrenatural y afecta toda la vida del hombre, su familia, iglesia, ciudad y el mundo. Por eso, ser sensatos es vivir el reino de Dios, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, con las lámparas llenas. Amén. Llenos del poder del Espíritu Santo. Lo demás, hermanos, no sé si vale la pena hablar tanto, pero es vivir el reino de Dios, ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu. A veces el Señor por eso hace que nos aprieta para que cuando tengamos nuestra asignación y estemos en nuestro llamado, no nos creamos. No nos creamos nada, porque somos hombres, somos finitos. Si hay alguna cosa buena en nosotros, créanme, mis hermanos, que no provino de nosotros, es solo Dios en nosotros. Si hay algo bueno, es solo Él. Si hay algo bueno, es solo Cristo en nosotros. Y cuando eso ocurre, nosotros entonces exhibimos a Cristo. No exhibimos nuestra humanidad, sino que a Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser sensatos, a ser como estas 5 vírgenes sensatas, que eran entendidas, que no fueron ignorantes al tiempo que vivían. Mis hermanos, necesitamos también un Pentecostés. Necesitamos un Pentecostés. Cuando hablamos de volver a las sendas antiguas, es esto lo que estamos hablando, es vivir la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y un Pentecostés no solo se
caracteriza por las lenguas, así comenzó, pero después, ¿qué es lo que dice la palabra? Estos que trastornan el mundo, estos que dan vuelta, estos que tienen otros principios, valores, enseñanza, y esto es lo que el Señor nos quiere llevar, una vida llena en el Espíritu. Amén. Le invito a ponerse de pie.